Para mí es un alto honor haber sido invitado a formar parte del Inter-American Institute for Democracy. Desde lejos y desde cerca he sido testigo de la lucha que ha venido dando en estos años en contra de las dictaduras del siglo XXI. Las dictaduras de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua y de Ecuador, cuando mi país era gobernado por Rafael Correa. Y de todo lo que hizo colectiva e individualmente a través de varios de sus miembros y dirigentes para denunciar lo que ocurría en esos países con el Estado de Derecho y para llamar a que América Latina haga algo para sumar colectivamente la acción del continente a la lucha que librábamos en los 4 países, aquellos que queríamos restablecer el régimen democrático. En la década de los años 70, el Ecuador tuvo 3 dictaduras. Una civil, del viejo caudillo José María Velasco Ibarra, que hacia la mitad de su mandato abolió la Constitución y se declaró dictador. Le sucedió el jefe de las Fuerzas Armadas, Guillermo Rodríguez, que a su vez fue destituido por una junta de gobierno cuyo principal discurso fue restablecer la democracia. Por ese entonces, yo era presidente del pequeño Partido Demócrata Cristiano y llamé a los militares a lograr un consenso con la sociedad civil para juntos construir una democracia que le permitiera a la política ecuatoriana adquirir estabilidad y llevar adelante el desarrollo del país. Fue así, mediante un acuerdo civil-militar y no a través de un derrocamiento, que el Ecuador recuperó tempranamente la democracia el año 1979, cuando Jaime Roldós asumió la presidencia de la República. Este modelo de regreso a la democracia, mediante un acuerdo civil-militar realizado en forma pacífica, fue adoptado por casi todos los otros países latinoamericanos que en los años siguientes recuperaron las instituciones democráticas. La democracia cristiana también planteó al gobierno militar la necesidad de aprovechar tan singular ocasión para crear instituciones que permitieran superar la larga historia de dictaduras, de caudilismos, de presidentes encargados, de gobernantes transitorios que habían jalonado la historia política del Ecuador. Se expidió una nueva constitución y se expidió una ley de partidos, quizá la primera o una de las primeras de América Latina. Yo presidí la comisión que la elaboró, igual que la que hizo una nueva ley de elecciones y una ley de referéndum. Bajo la hipótesis, bajo el supuesto de que a través de las instituciones podíamos darle cimiento a la democracia ecuatoriana, que a través de la ingeniería constitucional podíamos ir ordenando las fuerzas políticas y la vida cívica de la nación. Con este fin, se prohibió
la reelección del presidente de la República de por vida. Se promovió el nacimiento de un nuevo sistema de partidos que debían, para ser reconocidos como tales, tener un mínimo de adherentes y obtener un mínimo de votación para poder mantenerse en el registro, a los cuales se les definió como el eje de la vida democrática de la nación. Y había razón para llegar a esa conclusión, porque nos gusten o nos disgusten, de los partidos nacen los gobernantes, los alcaldes, los ministros, los diplomáticos, las leyes, la constitución, los programas de gobierno y las políticas públicas. No hay otra institución en el sistema democrático que tenga en sus manos tan amplias atribuciones. Se estableció el financiamiento público de los partidos para evitar aquello que había venido ocurriendo en América Latina y luego ocurriría en forma dramática, que es el financiamiento privado de los partidos políticos y de las campañas electorales al cambio del pago de sobornos. Se estableció la carrera política para que paulatinamente vaya formándose una clase dirigente que pueda dirigir los destinos nacionales. Estas y otras instituciones no sirvieron para mucho, ya sea porque los partidos que iban a desaparecer, específicamente el Partido Comunista, por falta de votos, obtuvo de una Corte Suprema conservadora que declarara inconstitucional la disposición que establecía la eliminación de los partidos que no obtenían el 5% de los votos en 2 elecciones consecutivas, que era el corazón de la ley de partidos. Y luego vino todo lo demás, y luego vino todo lo demás. A tal punto que el Ecuador en estos 40 años ha tenido 3 constituciones, ha tenido 3 presidentes depuestos mediante golpes de Estado. Ningún partido político ha logrado elegir más de una ocasión a uno de sus miembros. Una excepción fue las sucesivas elecciones del dictador Correa. Y los partidos dejaron de ser el eje de la vida democrática bajo el discurso de que marginaba de la participación en la vida pública a los independientes. Bien, ¿qué conclusión sacar de este muy somero análisis histórico? A mi manera de ver, el problema de la democracia en América Latina no es solo de su clase dirigente, de sus líderes políticos y de sus partidos. Me parece a mí que el problema más hondo, esencial, profundo, definitivo se encuentra en los ciudadanos. Los venezolanos multitudinariamente echaron abajo el orden constitucional siguiendo el pedido en ese sentido presentado por el entonces presidente Chávez. Lo mismo hicieron los ecuatorianos, a pesar del llamado que yo hice a que votaran en contra.
el 80% votó por el golpe de Estado. Apenas 10% votó en contra. Y la historia se repitió en Bolivia y se repitió en Nicaragua. Es que en el pueblo latinoamericano no existen las virtudes cívicas que ese visionario que escribió La democracia en América, Alexis de Tocqueville, encontró en la naciente democracia norteamericana. Y es bueno tocar el tema encontrándome en un país, en el gran país del norte del continente. Él decía que los norteamericanos tenían un apego a cumplir la ley, a respetar a las autoridades, a resolver sus problemas por sí mismos. En caso de no lograrlo, a acudir a la comunidad en búsqueda de auxilio, sumar esfuerzos y finalmente llegar al Estado. Era una sociedad en la que existía el imperio de la ley. La ley estaba en la mente de los ciudadanos. La cumplían espontáneamente, sin que de por medio interviniera la coacción, o la sanción, o el enjuiciamiento, o el castigo. Eran ciudadanos, por otra parte, que contribuían al gobierno, y contribuían al Estado, y contribuían al desarrollo a través de su propio esfuerzo y del pago de contribuciones necesarias para que pudiera financiarse la atención de los servicios públicos. Y ese mismo pensador decía, a pesar de que nunca estuvo en América Latina, pero había oído hablar de ella y de las revueltas latinoamericanas, ¿no? Y de las conspiraciones, ¿no? Y del caos latinoamericano, decía que en las repúblicas del sur no existía esa simiente que iba a dar sustento a la democracia en los Estados Unidos de Norteamérica, como efectivamente sucedió, y que no podía sustentar a la democracia latinoamericana, como en efecto ha sucedido. Y me parece a mí que mientras América Latina no tome conciencia de esta realidad, de que el problema no está en los políticos, vivimos casi 200 años cambiando de políticos y de partidos en búsqueda de los políticos honorables, visionarios, patriotas, y no los encontramos, o solo los encontramos ocasionalmente, ¿no? Sino que el problema está en los ciudadanos. Correa ganó cuantas elecciones quiso. Todavía ahora, a un tercio de ecuatorianos les importa nada las evidencias de corrupción del expresidente de la República del Ecuador y de su vicepresidente y de medio gabinete y de buena parte de los legisladores y de casi todos los dirigentes de del partido Alianza País. ¿Acaso en Argentina el pueblo de ese país no se apresta a elegir vicepresidente a una señora que debería estar en la cárcel? Bueno, en este evento, ¿no? En este evento tan importante para mí, yo quería dejar esta inquietud sobre la que ya Carlos Alberto pues ha escrito mucho, ¿no? Otros miembros del instituto también, ¿no? Pero que nosotros deberíamos añadir como otro elemento más
para construir en algún momento alguna democracia pues durable, permanente, eficaz, que sustente el desarrollo de nuestro querido continente. Muchísimas gracias.